Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, viendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Scaryman 1985, nos habla de esas tragedias que pueden fracturar una familia, eventos tan desgarradores cuyas heridas nunca sanan del todo y alteran para siempre lo que queda a su paso. En este caso, la desaparición de un niño destaza un hogar. Unas respuestas que se encuentran dan más paso a preguntas. Los dejo entonces con la verdad sobre la desaparición de mi hermano hace 30 años. Cuando alguien a quien quieres simplemente desaparece, te afecta toda la vida. En mi caso, fue mi hermano David, de 13 años. Quería muchísimo a mi hermano mayor. Vivíamos en una pequeña granja en la campiña de Pensilvania. En aquella época, vivíamos en una de las casas más antiguas del pueblo. Nuestra casa se construyó a finales del siglo XVIII. La noche que desapareció, recuerdo que mis padres no estaban en casa por alguna razón, pero en los años 80 se consideraba correcto dejar a los niños solos en casa. Mi hermano y yo estábamos sentados en el suelo de la sala escuchando la radio. Mi hermano me pidió que le llevara un vaso de ponche hawaiano. Cuando fui a la cocina y le serví el vaso, desapareció por completo de la sala. Recuerdo aquel momento tan claro como el agua. Pensé que me estaba haciendo una broma. Le seguí la corriente, pero cuando registré todas y cada una de las habitaciones de aquella maldita casa, no había ni un pelo fuera de su sitio. No pudo haber salido porque yo estuve junto a la puerta principal todo el tiempo, y las ventanas estaban selladas desde que las cerró el dueño anterior. La puerta del sótano, en la sala, estaba abierta de par en par. El único lugar a donde podría haber ido. Cuando salí para llenar su bebida estaba cerrada. De niño me horrorizaba el sótano porque no había electricidad y parecía una mazmorra. Grité David, su nombre desde David, lo alto de la escalera David. innumerables veces, pero nunca respondió. Aunque tenía 11 años, aquel sótano me seguía asustando. Recuerdo esa noche, sollozando incontrolablemente, y cuando mis padres finalmente se detuvieron en el camino de la entrada a la mañana siguiente, yo todavía estaba en lágrimas cuando les dije sobre David. Mamá y papá revisaron toda la casa. Luego, le conté a papá que la puerta del sótano estaba abierta de par en par, y cuando él bajó al sótano, recuerdo estar sentado en el sofá junto a la puerta del mismo, esperando que mi padre volviera a subir con David. Pero cuando papá subió las escaleras, su cara se había puesto completamente pálida. En sus manos estaba la ropa de mi hermano de la noche anterior. No puedo poner en palabras lo horrorizado que estaba. Las dejó caer al suelo y subió las escaleras hasta donde estaba mamá. Entonces me eché al suelo y me arrastré hacia la ropa. Exactamente lo que mi hermano llevaba puesto antes de desaparecer. Las ordené. Todo lo que llevaba esa noche, camisa, pantalones, ropa interior, calcetines, todo lo que le habían quitado. Podía oír las voces de mis padres desde arriba. Mi madre bajó corriendo las escaleras y llamó por teléfono a la policía. Mi padre salió corriendo al campo. Cuando por fin llegó la policía, todo el equipo pensó que había salido y se había perdido en el bosque. Pero yo estaba seguro de que estaba en la casa. Los agentes de policía se pasaron semanas buscando en los bosques y campos cercanos a nuestra casa. La policía revisó el sótano, pero dijo que no había nada. Cerraron el caso medio año después. Todo el pueblo supuso que se trataba de un secuestro. Yo sabía que tenía algo que ver con aquel sótano, pero nunca me atreví a bajar ahí. Después de su desaparición, la vida continuó para nuestra familia. La habitación de David se convirtió en un cuarto de invitados. Odiaba que mis padres hicieran eso. Parecía que intentaban enterrarlo, olvidarlo. Yo también era incapaz. Perder a David fue un gran golpe para toda mi familia, algo que pesaría sobre nuestras cabezas toda la vida. La forma en que mamá sobrellevó el dolor fue borrando todo recuerdo de él. La odiaba a muerte por eso. Cada vez que miraba a la puerta del sótano, podía sentir algo detrás de ella. Recuerdo que un día, cuando tenía 16 años, estaba guardando unos DVDs en la sala y me senté a unos metros de esa puerta y sentí un olor familiar. El olor se filtraba por las rendijas de la puerta. Era el olor de mi hermano.
Me levanté y casi arranco la puerta de las bisagras. Corrí escaleras abajo hacia la oscuridad. Toda la habitación olía como el antiguo dormitorio de David. Estaba completamente oscuro, pero sabía que estaba ahí. Empecé a gritar su nombre. David, Lo hice durante horas David. hasta que por fin bajó papá. Papá no podía olerlo. Pensó que estaba loco. Recuerdo que no pude hablar durante semanas después de eso. Hoy se cumplen 30 años de la desaparición de David. Puedo decir que han pasado 30 años sin él. Ahora vivo solo a 1 hora más o menos del pueblo de mi infancia. Tuve que salir de ahí lo antes posible. Cuando cumplí 18 empecé a mirar apartamentos en la ciudad y cuando cumplí 20 ya estaba afuera. Mis padres siguieron viviendo en esa casa. Mi madre desarrolló un cáncer de mama en fase 3 hace 3 años y se vio obligada a ir a una residencia más cercana al hospital. A mi padre le dieron la opción de mudarse con ella y vender la casa, pero decidió quedarse ahí y seguir cultivando la tierra. Mi madre y mi padre tienen una relación difícil desde que me fui de casa, así que a papá le gustó la tranquilidad. Más tarde, mi padre se cayó del tractor y se rompió la rodilla, y ahora no puede andar sin un bastón. Entonces se mudó con mamá. Me vendió el terreno a un precio muy bajo, gratis en realidad, e insistió en que me mudara de nuevo a esa casa. Yo no quería tener nada que ver con esa maldita propiedad. Tenía que pagar impuestos por esa casa, además de los que ya tenía. Entonces permití que instalaran unos inquilinos. Eran una pareja joven de unos 20 años. Por supuesto, mi viejo testarudo se enfadó conmigo por dejar que una pareja desesperada viviera en la casa. Llevan casi 1 año viviendo ahí mismo y me llamaron la semana pasada quejándose de un olor podrido que salía del sótano. Para entonces ya había aprendido a adaptarme a la muerte de David. Les dije que yo lo comprobaría a la mañana siguiente. Fue el mayor error de mi vida. Me levanté temprano en la mañana y conduje hasta la casa. Me sentí extraño conduciendo de vuelta. Aquellos campos me resultaban tan familiares. Intenté no pensar en lo asustado que estaba de aquel sótano cuando era un pequeño. Afortunadamente, mi padre finalmente había puesto electricidad en el sótano. Me detuve en el camino de entrada. Los dos me estaban esperando afuera. Dijeron que olía como si algo se estuviera pudriendo ahí. Tenía todo lo que iba a necesitar: máscara de amianto, guantes médicos, protección ocular. Trabajé como limpiador de conductos de aire hace unos años, así que tengo algunos conocimientos sobre cómo hacer esto. Entré a la casa y me dirigí a la puerta del sótano. Nunca había visto el aspecto real del sótano hasta ahora. Abrí la puerta y pude oler inmediatamente. Algo se estaba pudriendo ahí. Encendí el interruptor de la luz. Delante de mí había una habitación vacía. Era pequeña. Parecía tener unos 5 por 5 metros. Este sótano me había estado persiguiendo durante todos estos años. Verlo con las luces encendidas se sentía extraño. Las paredes eran de piedra, excepto una. Una de las paredes sobresalía y era de madera en vez de piedra. El olor provenía claramente de la madera. Esta se estaba pudriendo. Me acerqué y pensé que sería mejor derribar toda la pared. Empecé a arrancar trozos de madera podrida de las paredes. La luz empezó a filtrarse por el otro lado. Había una habitación secreta en el sótano. Me detuve y frente a mí vi lo que parecía carne humana. No podía describir lo horrorizado que estaba. Preferiría ir al infierno antes que revivir aquel terrible momento. Empecé a golpear la pared con fuerza hasta que por fin cedió. La criatura que tenía delante, solo de verla me daban ganas de arrancarme los ojos. Estaba en posición fetal. La piel no era pálida, era blanca, y parecía que la carne se había fundido con los huesos. Las uñas de manos y pies se extendían por media habitación. Lo peor era que no estaba muerto, respiraba, estaba vivo. ¿David?, dije con una voz aterrorizada. Lentamente la criatura levantó la cabeza y me miró. La cara parecía completamente mutada, pero esos ojos eran los ojos de mi hermano. Intentó hablar, lo intentó con todas sus fuerzas,
Esa cosa era mi hermano David. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo estaba vivo? ¿Qué comía? ¿Cómo podía respirar? ¿Qué demonios pasó? Me guardé las preguntas para mí. Ese era mi hermano en ese sótano. Todo este tiempo ha estado en este puto sótano. No le dije ni una palabra más. Corrí escaleras arriba y salí hacia mi coche. Abrí la guantera y tomé mi herramienta. Cuando llegué abajo, David se había levantado. Arrastraba sus largas uñas detrás de él. «Julián», gruñó. Entonces le clavé el martillo en la cabeza. Al final de las escaleras estaban los inquilinos preguntando por el ruido. Bajaron las escaleras para investigar. Cuando les oí gritar, yo ya había salido por la puerta. No le rompí el cráneo a David porque le tuviera miedo. Lo hice por lo horrible que era su situación. Eso fue hace 2 días. He estado conduciendo desde entonces. La única vez que me detuve fue para llenar el tanque de gasolina. No sé dónde diablos estoy. La última vez que lo comprobé decía que estaba en Kansas. No sé qué hacer. Ni siquiera sé si David está vivo o muerto. ¿Debo unirme a él en la otra vida o debo de tratar de seguir adelante? ¿O debo de ir a terminar el trabajo? Lo más asqueroso es no saber qué está pasando. ¿Qué diablos ocurrió hace tanto tiempo? Me sigo preguntando. ¿Qué demonios ha pasado?